Justo, entonces ahora sí vamos a dar paso. Ya estamos con Alejandro Morales, él es abogado del proceso en favor de los trabajadores y trabajadoras de Furukawa. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchísimas gracias y pedirle disculpas por cualquier error en la coordinación. Comenzamos esta entrevista y nuestra primera inquietud es justamente conocer por qué estos gerentes, sobre ellos ha caído este presunto delito de explotación laboral. En la investigación se arrojaron varios elementos que determinaban responsabilidades o mérito, mérito para acusarlos por parte de Fiscalía y también nosotros como acusadores particulares. Cada uno de ellos, según su participación, puesto en la empresa, etcétera, en un grupo de personas fueron directivos los que tomaban las decisiones y donde se suscribió en el directorio la decisión de firmar los famosos contratos de arrendamiento que servían para formalizar este contexto de explotación laboral. Los otros eran más en el sentido de ser el canal entre la empresa con las víctimas en los campamentos. Entonces, ese fue, en resumen, por qué estas personas han sido llamadas a juicio. Obviamente, al ser el beneficiario económico final, la empresa Furukawa también fue llamada a juicio para que responda penalmente como persona jurídica. Ujú. Alejandro, justo en esa línea sabemos que hay como tal tres personas que ya han sido llamadas a juicio. Sin embargo, quedan también de lado dos personas, el antiguo administrador de campo, Iván Segarra, y Adrián Herrera, que es justamente el gerente desde 2019 de esta empresa. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? De hecho, cuando se emitió la decisión oral del sobreseimiento Ujú. con respecto a los dos ciudadanos que usted menciona, tanto Fiscalía como nosotros, en calidad de acusadores particulares, interpusimos el correspondiente recurso de apelación. ¿Por qué? Porque consideramos que esta decisión debe ser tomada con un poco más de profundidad. Es decir, el criterio de que ellos ocuparon cargos a partir del 2019 en adelante es un análisis muy superficial, de tal manera que nosotros pensamos que si se somete esta decisión a ser revisada por el Tribunal Superior, esto es por la Corte Provincial de Justicia, haciendo un análisis mucho más profundo, se puede determinar cuestiones como que uno de estas personas, por ejemplo, fue jefe de campo y no solamente desde el 2019 en adelante, sino los años anteriores, justamente donde está acusada la temporalidad de la trata de personas con fines de explotación laboral. Ujú. Algo que me llamaba la atención es que en una entrevista usted mencionaba que durante el proceso, estas últimas audiencias, ni los procesados ni su defensa han negado los hechos. ¿Qué quiere decir un poco esto? El contexto creo que todos lo sabemos, las condiciones indignas de vida y de trabajo de todas estas víctimas. Ninguno de estos hechos ha sido negado por parte de los defensores de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no ponen defensa a que estos hechos hayan ocurrido. Lo único que dicen es, en el tiempo que yo fui dirigente o en el tiempo que yo trabajé en Furukawa, esto no pasaba. O, por ejemplo, la acusación tiene una temporalidad de un tiempo donde yo no fui gerente. En otros casos dicen, por ejemplo, cuando yo fui gerente me desempeñaba desde Quito, así que nunca conocí qué era lo que pasaba en las haciendas. Y argumentos de este orden, ¿no? La típica, yo no fui, yo no soy responsable, yo no conozco, pero ninguno de ellos ha dicho eso es falso. Que dentro de las haciendas de Furukawa han ocurrido estos casos de trata, es falso. Ninguno ha dicho eso. Ujú. Ahora bien, también preguntarle qué exige la acusación particular, justamente en torno, no sé, a medidas de reparación, por ejemplo, y también al tipo de sanción que tendrían los implicados. Bueno, empecemos por las sanciones determinadas en la ley. Ujú. El Código Orgánico Integral Penal establece en el caso de trata de personas con fines de explotación laboral, en un contexto donde exista subordinación de patrono a empleado, una pena privativa de libertad de 16 a 19 años, una multa que va desde los 100 hasta los 1000 salarios básicos unificados y respecto a la empresa, la conclusión o la consecuencia jurídica puede ser el cierre. Nosotros como acusadores particulares
abogados de las 106 víctimas, lo que estamos solicitando es que existan medidas de reparación integral que tienen necesariamente que ser de orden indemnizatorio. Las víctimas no sacan mucho solamente con que se impongan penas privativas de la libertad o el cierre de la empresa, que sí es un logro creo que para el país y para la región. Pero los proyectos de vida de las víctimas tienen necesariamente que ser reparados y la única manera de reparar estos proyectos de vida es desde la parte indemnizatoria económica. De tal manera que en su momento daremos los elementos que sean necesarios para que se pueda gestionar aquello. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, ¿ha habido alguna respuesta por parte de los dueños en general o de la mesa directiva? Pensemos que esta empresa es transnacional y, digamos, no solamente la responsabilidad tienen los gerentes de acá, sino ya a nivel corporativo. ¿Ha habido una respuesta a este nivel? La única respuesta que yo he visto desde el año 2018 ha sido que la empresa contrata cada vez más abogados, se unen más abogados, cada vez de estudios jurídicos más rimbombantes para defender lo indefendible. Eso es lo único que yo he visto. Y ahora sí, para finalizar, Alejandro, también preguntarle qué significa este primer inicio justamente para los trabajadores y ex trabajadores de Furukawa. Para las víctimas, ex trabajadoras y trabajadores de Furukawa, esto es una oportunidad histórica de que se reivindiquen sus derechos. Ellos históricamente han sido separados, han sido disminuidos, han sido invisibilizados. Y esto les ha dado un respiro y también les ha dado una sensación de ser tomados en cuenta, de que sus derechos pueden ser reivindicados y sobre todo que nadie está por encima de la Constitución y de sus derechos. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista y pendientes. ¿Se tiene fecha ya de cuándo se realizará el juicio? No todavía, como le digo, está pendiente que se resuelva el recurso de apelación presentado en cuanto al sobreseimiento de estas dos personas y ahí ya tendremos algún panorama. Muchísimas gracias entonces, Alejandro. Estaremos pendientes. Gracias, Verónica. Gracias, Gabriela.